Buenos días a todos. Una cordial bienvenida en nombre de Euro-American College a esta conferencia sobre alimentación y estados emocionales que hemos organizado con el departamento y el área psicopedagógica. Algunos de ustedes tal vez me conocen. Soy Gloria Elena Gurmendi, coordinadora del área psicopedagógica del colegio Euro-American College. Soy psicóloga y me acompaña en esa conferencia nuestro expositor Ricardo de León Cotrina, que también es psicólogo con especialidad en psiconeuroinmunología y nutrición. Entonces, tenemos el gusto de poder trabajar juntos con Ricardo y ahora vamos a hablar sobre este interesante tema. Es un tema que nos ha gustado tocar ahora porque estamos en una etapa difícil, todos tenemos que poder resolverla, ¿no? Y quisiéramos tocar el tema para que ustedes tengan nuevos recursos de poder adaptarnos todos a esta situación tan compleja que estamos viviendo a nivel mundial. Para explicarles un poquito sobre la dinámica de esta videoconferencia, vamos a tomar unos 45 minutos de presentación con láminas, con diapositivas, y luego unos 15 minutos de preguntas que ustedes pueden ir haciendo por el chat. Y vamos a tratar de contestar todas las preguntas. Cuando hayan preguntas que no se han hecho o si les surgen nuevas preguntas sobre el tema, posteriormente, al final de la conferencia, vamos a poner un mail en el que ustedes pueden seguir realizando sus cuestionamientos, sus preguntas. Muchas gracias por la ¿Sí? presentación. Disculpen, saludos a todos. Ya se estoy viendo conectándose, papás que recién llegan, bienvenidos y gracias por estar acá. Vamos a proceder con la exposición. Glorita, podemos comenzar. Muy bien. Ahora sí, bienvenidos a todos a este interesante tema de alimentación y estados emocionales. Comenzamos con una frase que fue acuñada por Ludwig Feuerbach, un filósofo, antropólogo y biólogo alemán. En 1850 él dijo: "El hombre es lo que come". Y esta frase cobra aún hoy día mucho sentido a la luz de las nuevas investigaciones de la psiconeuroinmunología y la endocrinología y la nutrición. Todos nuestros sistemas que antaño habían sido estudiados de manera seccionada, ¿no?, conforman una sola unidad con diálogos de ida y vuelta entre cada uno de estos sistemas. Vayamos de frente al tema de qué son las emociones. Son impulsos para actuar, son estrategias biológicas instantáneas que guían nuestra respuesta inmediata en situaciones de peligro. Estas son las emociones básicas, las primarias, ¿no? Antes pensábamos que los seres humanos teníamos las emociones moldeadas por la experiencia personal y por la cultura. Sin embargo, hoy, a la luz de estas nuevas investigaciones, veremos que hay otros factores que intervienen en nuestra regulación emocional, como son la alimentación, los neurotransmisores que tenemos y una serie de temas como la microbiota que ya más tarde les vamos a ir explicando. En la siguiente lámina vemos cuáles son las emociones primarias. Muchos de ustedes habrán visto la película Intensamente junto con sus niños, ¿no? En esta linda película, Disney, a través de Pixar, nos decía que habían 5 emociones controladas por la central de operaciones que estaba en el cerebro. Ahí está la tristeza, está el asco, ¿no?, la furia, la alegría y el temor. Entonces todos los personajes de esta película eran controlados por, por sus respectivas centrales de operaciones. Pues estas emociones son universales, quiere decir que están en todas las culturas, son emociones que se presentan más allá de nuestro acervo cultural, ¿no? El propósito de ellas es la adaptación al entorno,
hay una persistencia en el tiempo, que quiere decir que la durabilidad de estas emociones es desde que nacemos hasta que nos morimos. Ningún ser humano, por más evolucionado que sea, cuando madura va a dejar de tener emociones, o sea, permanecen en el tiempo hasta la muerte. Otro de los importantes temas es que la expresión facial corporal y las reacciones biológicas que producen estas emociones son determinadas para cada uno. Por ejemplo, todos pueden reconocer la cara de una persona cuando está molesta, la cara de una persona triste, temerosa. Son expresiones faciales que se pueden reconocer y que los niños van aprendiendo también. Nosotros también tenemos que ver que esta expresión facial es involuntaria. A veces no las podemos controlar, solamente las personas, los actores, digamos, pueden tener un dominio mayor de su rostro y actuar, ¿no? Estar actuando. Pero en general las personas no las pueden controlar mucho. Y la última característica es que son contagiosas. Estas emociones primarias, por ejemplo, cuando hay temor, el miedo se contagia y se produce un pánico colectivo en las sociedades, ¿no? Ahora está pasando un poco eso a la luz del COVID-19, ¿no? Tenemos miedo a la situación y muchos podemos estar sintiendo que nos va a pasar algo, pero eso tenemos que sobreponernos a esa situación, alentarnos unos a otros y salir adelante con la alegría, con el optimismo, con los pensamientos positivos. También podemos ver que son contagiosas cuando, por ejemplo, los niños pequeños, uno empieza a llorar y todos, aunque no les pase nada, empiezan a llorar también. O sea, es un contagio que se produce involuntario y no controlable hasta que uno ya es mayor. Acá, en esta lámina que es bien bonita, vamos a ver que al centro están las 6 emociones básicas. Algunos autores, como Goldman, dicen que son 7, pero acá estamos viendo la alegría, la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa, el miedo. Entonces vemos que estas emociones centrales corresponden a las que están comandadas por el sistema límbico, que es una de las partes intermedias del cerebro. En cambio, en la letra más pequeñita, vemos que hay algunos derivados de estos grupos de emociones. Por ejemplo, en la ira está el resentimiento, la indignación, el fastidio, la animadversión. Estas emociones en letras pequeñas están producidas ya en la neocorteza. Y una prueba de ello es que, por ejemplo, no se presentan en los animales. Nadie va a pensar que hay un perro que está con animadversión hacia un gato. No, él tiene ira o tiene algo más primario, ¿no? Y también los niños pequeños no desarrollan estas emociones más elaboradas hasta después, cuando van madurando en el tiempo. Luego tenemos en la siguiente lámina dónde se producen las emociones. Pues en la película Intensamente nos decían de manera un poco simple que se produce en el cerebro humano, pero ahora a la luz de estas investigaciones estamos viendo que se van a producir también en este diálogo interconectado de todo nuestro organismo en otras partes que ya va a explicar más adelante Ricardo. Para entrar un poco en la historia de esto, hemos evolucionado desde pensar que las emociones se desarrollaban en el cerebro, y en el año 1990, el médico y neurocientífico Paul MacLean, que es estadounidense, sacó su teoría del cerebro triúnico, o sea, decir, 3 cerebros en uno, como una capa de cebolla con tres grandes capas, ¿no? El primer cerebro, el reptiliano, el segundo, el límbico emocional, y el tercero, el racional o el neocórtex. Acá vemos que nuestro cerebro, en la figura vemos el número 1, es el cerebro reptiliano. Haciendo un poco de historia, este cerebro, según las investigaciones, se produjo con los primeros reptiles que salieron del agua hacia la superficie hace 320 millones de años.
O sea, ese cerebro sería el que comparten todos los seres reptiles, ¿no? Y también los humanos. Está comprendido por los ganglios basales, el núcleo encefálico y el cerebelo, donde están las funciones básicas primarias, el equilibrio, aseguran la supervivencia, la regulación del ritmo cardíaco, la respiración, que son automáticas. Nosotros no estamos pensando conscientemente, a no ser que hagamos el mindfulness, cómo es nuestra respiración. Regulan las funciones instintivas de supervivencia. El segundo cerebro es el de los mamíferos, donde está el centro de las emociones básicas y primarias de las que hemos estado hablando. Los primeros mamíferos surgieron hace 78 millones de años. Evolucionaron y este cerebro conformaría ese tipo de emociones básicas y primarias. Está ahí el sistema límbico, del cual va a hablar Ricardo, y es el centro donde regula las emociones primarias de la alegría, el temor, el miedo, ¿no? Todas tienen una función de supervivencia importante. Por ejemplo, cuando hay miedo, nuestro organismo se hiela, la sangre se nos va a la cara, se nos pone lívida, no podemos respirar y tenemos que o huir o escondernos o atacar. Si la respuesta es el ataque, entonces tenemos que llenarnos de adrenalina. Esas son las funciones biológicas y los registros biológicos que son automáticos y que están ahí en esa parte del cerebro intermedio que es el cerebro emocional, el sistema límbico. Y finalmente tenemos en la tercera lámina, ¿no?, el cerebro racional, que es el que tiene, el que supuestamente evolucionó con los primeros homínidos y el Homo sapiens, ¿no?, hace unos 300 o 200.000 años. Ese es formado por el neocórtex. Y acá se regulan las funciones superiores del lenguaje, que surgió, los primeros, el lenguaje dicen que surgió hace 50.000 años. Y entonces vemos así que el cerebro ha ido evolucionando, ha ido conformándose, ha ido enriqueciéndose a medida de la evolución de las especies. Y este mismo proceso de evolución, ¿no?, que ha tomado a la especie humana en su desarrollo evolutivo, también tiene que estar presente en el desarrollo que hace un niño desde que nace. O sea, un niño no nace sabiendo hablar, pensar, sabiendo tomar decisiones o sabiendo reaccionar, autocontrolándose cuando le pasa algo. Es el mismo proceso, mini proceso de evolución lo tiene que realizar el niño para poder adaptarse a nuestra sociedad. Una cosa interesante que dijo Goldman en 1995 en su libro La inteligencia emocional, que es cuando realmente todos empezamos a hablar sobre el control de las emociones, sobre cómo ayudarnos a poder salir adelante en nuestra adaptación con las habilidades sociales, es que hay 5 competencias que tenemos que aprender a desarrollar todos, y esas competencias son, en primer lugar, el poder reconocer nuestras propias emociones. En segundo lugar, el segundo tipo de competencias es el poder tener autodominio, el poder autocontrolarnos, y eso es también algo que se aprende a medida que el niño va evolucionando. La tercera competencia es la de tener una automotivación, el saber automotivarse en las épocas de peligro, el saber salir adelante de las adversidades, eso es automotivarse. Y en esta época de gran crisis que estamos viviendo, como les dije, a nivel nacional y mundial, todos tenemos que demostrar esa capacidad de resiliencia, de salir adelante y poder sobrellevar con alegría y con optimismo lo que nos queda, ¿no? La adaptación que nos toca sufrir en estos momentos. La tercera estaba en la cuarta competencia, es la capacidad de reconocer las emociones de los demás. Es la famosa empatía, el ponernos en el lugar de los otros y mostrar amabilidad, mostrar el respeto, todos esos valores de los cuales hablamos en el colegio,
y que nos ayudan en la vida de relación, a que la vida sea más amable, más integrativa, más adecuada en las relaciones con los demás. Esa es una habilidad que tenemos que desarrollar todos y que nos ayuda en la adaptación a nuestro difícil mundo actual. Y finalmente, el último tipo de competencias es ya los que desarrollan las capacidades de influenciar en las emociones de los demás. O sea, poder tener una voluntad de lograr que los demás se cambien su estado de ánimo. Pero incluso este tipo de enfoque de Goldman, de McLean, ahora a la luz de las nuevas investigaciones de la psiconeuroinmunología, vamos a ver que incluyen otros factores de los cuales les va a ir hablando Ricardo. Así que por el momento los dejo con Ricardo para que continúe. Muchas gracias Gloria. A los papás que recién se han conectado les quiero dar la bienvenida y también avisarles que todas las preguntas las pueden hacer en el chat de aquí. Nosotros poco a poco en la sección de preguntas las vamos a ir respondiendo al final de la conferencia. Bueno, sí, pues Glorita, hablar de emociones es hablar netamente de la base biológica del cerebro límbico, ¿no? Este sistema tan complejo es el responsable de toda nuestra vida emocional y también tiene un papel en la intensidad de cómo lo sentimos, porque las emociones tienen grados cuando las vamos experimentando. Una característica importante de esta parte y bastante interesante es que la zona límbica no tiene conexiones al área del lenguaje. Por tanto, se puede decir que es un sistema mudo, es un sistema que no tiene lexia. Por eso es tan difícil poder describir una emoción con palabras, ¿no? Intentamos metaforizarla, los poetas que son expertos en eso, idealizan los significados de lo que nosotros sentimos, como la ira, ¿no? El miedo, la alegría, no podemos describirlas con palabras. Y esta educación de la que Gloria nos compartió, tan interesante, es cómo hacemos que nuestra corteza, que es un cerebro mucho más desarrollado, cómo ella va adaptándose para modificar a nuestro sistema límbico, ¿no? Nuestra conciencia puede influir sobre el sistema límbico y evitar que nos traicione, porque muchas veces es una parte bien traicionera de nuestro cerebro, porque hace aflorar nuestros instintos y nuestras reacciones antes de que podamos pensarlas. Está involucrado en el aprendizaje y en la memoria y la motivación también. Y tiene una conexión directa con el sentido del olfato. Eso se los quería contar porque es muy interesante. Todos los demás sentidos llegan por el tallo cerebral y luego se distribuyen a esta corteza. Pero el olfato tiene una conexión directa hacia la zona de la memoria límbica, de la memoria olfativa. Esto significa que cada vez que nosotros olemos algo, lo relacionamos, el cerebro es un mecanismo que lo relaciona con una emoción y lo guarda. Desde nuestro primer minuto en la vida, el bebé, la primera acción que hace es olfatear el rastro de leche de la mamá para poder amamantarse. Así que este sistema primario y desarrollado para la vida de memorizar olfativamente nos queda hasta grandes. O no me pueden negar que ustedes cuando huelen, por ejemplo, algún perfume o algún olor de su niñez, asocian inmediatamente ese estado emocional al contexto en el que se encontraban en el tiempo que lo memorizaron. Esto se está usando, la neurociencia lo está usando ahora para funciones como la aromaterapia, como también la publicidad la está usando para ciertas investigaciones para motivar al público para comprar más y estar más emocionado. Se está usando también para poder hacer que las personas entren en un estado de tranquilidad. Por ejemplo, la canela, el clavo de olor tienen esta propiedad de tranquilizante olfativamente. Es muy interesante cómo este sistema
graba una impronta en nuestra memoria. El sistema límbico también nos prepara para el peligro, lo que mencionó Gloria, esta acción de lucha, huida o congelarse, ¿no? Que nos ha pasado muchas veces cuando estamos ante un peligro inmediato y nos congela o nos alienta a pelear o nos hace correr, ¿no? Es muy interesante que la amígdala es una parte del sistema límbico, tiene la capacidad de apagar la corteza prefrontal, no nos deja pensar, piensa por nosotros para reaccionar más rápido y evitar tiempo, porque imagínense en el tiempo de la prehistoria que saltaba un tigre al costado nuestro, no íbamos a pensar, ah, bueno, es un tigre, vamos a ver si puedo escapar, por dónde voy a ir, y nos quedábamos, y perdíamos tiempo. En cambio, este sistema está hecho, no pregunta, no duda, solamente decide y nos motiva a la acción, ¿no? A salir corriendo disparadamente o a enfrentarlo en el otro caso. O en algunos casos a quedarnos totalmente quietos e inmóviles, que también es un mecanismo de defensa. Ya hablando de este tema de cómo funciona el sistema límbico, el sistema funciona en base a química. Todo el cuerpo humano en realidad funciona en base a químicos y las emociones tienen también esta base, ¿no? Nosotros, para entender un poco esta lámina me encanta, podemos ver todo lo que vemos acá encima, en la punta del iceberg, es lo que podemos observar, lo que nos pueden contar, lo que una persona puede expresar de su propio mundo, ¿no? Todo lo que está debajo es la bioquímica que produce la punta del iceberg, que produce el comportamiento, que produce. Y esta bioquímica ha sido poco estudiada y poco comprendida por todas las ciencias de la salud. Y siempre hemos trabajado en base a lo que vemos, ¿no? Las últimas investigaciones nos van dando pie a entender que hay mucho, mucho más debajo de lo que nosotros podemos ver y determinar una conducta. Existen 3 grupos principales de sustancias involucradas. No voy a ser muy complejo con esta parte, porque no es una clase de química, pero vamos a mencionarlas de todas maneras. 3 sustancias involucradas. Los neurotransmisores, que son químicos propios de las neuronas, se suponía. Las hormonas, para las glándulas y la función y la activación de todos los sistemas corporales. Y las interleuquinas, que son propias de las células inmunológicas, ¿no? Acá podemos ver las celulitas, y estas tienen mensajeros que son las interleuquinas. Siempre pensamos que cada órgano, esta visión de sistemas independientes, pensaba que cada sistema tenía su propio funcionamiento y sus propias leyes, y no se interrelacionaban, pero esta psiconeuroinmunoendocrinología descubre la nueva visión de cómo es la interacción bilateral en todos estos sentidos. Cualquiera de estas células puede reaccionar a los otros mensajeros. Una neurona tiene receptores para hormonas y para interleuquinas. Una interleuquina puede ser activada por un neurotransmisor o también por una hormona, y así. Esto nos da a pensar, ¿no?, que las responsables de los pensamientos, las emociones, la conducta, ya no son tan solamente ellos, sino que una hormona podría influir en lo que nosotros pensamos. O también un sistema inmunológico, por ejemplo, cuando estamos enfermos, estamos con el sistema inmunológico activo, hace que nuestras neuronas supriman la cantidad de transmisiones y nos pone en un estado más pasivo, ¿no?, que nos manda a descansar, que nos manda a dormir, inapetentes, apáticos. Y esta interacción es la que funciona en este sentido. ¿Cómo obtiene el cuerpo los insumos para que todos esos químicos que les he mencionado funcionen y los adquiramos? Los trabajan principalmente por la alimentación. La alimentación tiene un porcentaje altísimo de cómo ingresa a nuestro cuerpo estos químicos, buenos o malos, dependiendo de lo que comamos, pero ellos son los que, en esa forma, nosotros capturamos los insumos para producirlos, ¿no?
Una parte también importante es el ambiente, la respiración, ¿no? Lo que tenemos acá, si vivimos más cerca de la naturaleza o más cerca del centro, donde hay bastantes tóxicos ambientales, el smog, todos estos químicos también influyen y también los obtenemos por medio de la respiración. Y nuestra tercera forma de obtenerlos es por la piel. Por ejemplo, la radiación solar, que mucho se ha hablado de que es muy peligrosa, de que ahora está más fuerte, y sí, hay que tener precauciones, pero no hay que dejar de exponerse porque es nuestra primera fuente necesaria para producir vitamina D en el cuerpo. Y esta pandemia hay cada vez más información que asocia la debilidad de las personas que se enferman más gravemente a una deficiencia propiamente de esta vitamina, ¿no? Las personas mayores, sobre todo, producen menos vitamina D3. También esa deficiencia nos pone vulnerables. Es parte importantísima de nuestro sistema inmunológico tener vitamina D. ¿Cómo influye el alimento entonces, que es el tema de la conferencia, en las emociones? Aquí podemos ver una relación bidireccional, ¿no? Los alimentos influyen en las emociones y nuestras emociones, cómo nos sentimos, influyen en qué escogemos para comer. Y esto se los voy a contar más detalladamente. Los alimentos que son ricos en azúcares, lo pongo entre comillas, alimentos, porque en realidad ya perdieron esa característica al ser procesados y al estar tan llenos de colorantes y preservantes, pueden cambiar cualquier conducta que nosotros observamos en la punta del iceberg y ser tan adictivos como el alcohol y las drogas. Se han hecho estudios en roedores de cómo comparan la cocaína con el azúcar, con la glucosa, y poniéndole una comparación en un estudio se dan cuenta que la rata prefiere el azúcar. Es más probable que prefiera el azúcar a que la misma cocaína. Es decir, que es altamente adictiva y altamente impulsada, que ya vamos a ver en las siguientes diapositivas, no solamente por nuestro sistema límbico y nuestro sistema nervioso central, sino también por unos integrantes que nos acompañan normalmente, que es lo que llamamos la microbiota. Para entender mejor la parte de esta parte de interacción entre todos los órganos, tenemos que cambiar un poco el paradigma de que el cerebro es el rey de los órganos y que de él dependía lo que pensamos, lo que sentimos, depende de nuestros órganos y que el cerebro dirige todo. Esto es más bien democrático, ¿no? Con esta nueva visión podemos ver que es bidireccional, en realidad, esta dirección, y la conducta que nosotros observamos es la totalidad de nuestro organismo expresándose. Como podemos ver, los intestinos influyen en la conducta, el sistema inmune en los riñones, que son un principal órgano inmunológico, influye en nuestras glándulas. Las ideas influyen también hacia los demás procesos, el corazón. Las personas con patologías cardíacas desarrollan ciertos tipos también de pensamiento diferente y patológico, ¿no? Como depresión, angustias, y eso podemos verlo ya en una interacción que pasa de ser médica a ser psicológica y clínica, ¿no? Esto nos da una perspectiva nueva de todas las enfermedades mentales y fisiológicas, y esto nos hace repreguntarnos realmente si el enfoque que tuvimos antes es el adecuado con esta evidencia que es nueva. La totalidad de nuestro organismo expresándose. Imagínense esa frase. Hemos visto a nuestros niños en esta cuarentena adoptar muchas emociones que tienen que ver tanto con la parte exterior, con la parte del ambiente, el miedo que hay afuera, los diarios que refuerzan, ¿no?, el mensaje de miedo, la actitud de papá, de mamá ante la situación. Es difícil a veces
ocultar la cara de preocupación que tenemos y los niños nos están grabando siempre. Y entonces en ellos empiezan a generarse estas emociones que también se ven reforzadas por lo que, por lo que podemos comer en esta cuarentena. Y muchas veces, muchos hemos cometido el error, por así decirlo, de comprar más dulces de lo necesario, de lo normal, ¿no? Porque tenemos esta ansiedad, tenemos esta necesidad de dulces que son, básicamente, es una forma de que nosotros calmemos este hambre emocional, que es un tema que Gloria va a tocar a continuación, que es importantísimo, y que por esto, después de comer los dulces, tenemos estas respuestas que estoy seguro muchos papás están experimentando en casa. Este sistema digestivo, sobre el cual nosotros estamos hablando de la alimentación, tiene también neuronas, tiene 100 millones de neuronas, es más o menos la cantidad de neuronas que tiene un gato. Así que imagínense la posibilidad de regir también sobre nuestra conducta, ¿no? Aquí podemos ver estas bacterias que están rodeadas, es parte de la microbiota, que son células y microorganismos que viven y son simbióticos con nosotros. Algunos son parásitos, o sea, nos aprovechan y nos infectan, pero otros nos ayudan a producir vitaminas, nos ayudan realmente a digerir la comida y a desarmarla para que podamos aprovechar los nutrientes, nos limpian, tienen muchísimas funciones. Y, por ejemplo, la producción de serotonina, hablando de esto, ¿no? La serotonina es un neurotransmisor muy importante para estar calmados, para ser resilientes, para estar concentrados también. Nos evita la ansiedad. Pero el 95% de esta serotonina no se produce en el cerebro, donde debe estar. Se produce en el intestino y luego va por el nervio vago hacia el cerebro. Así se transmite. Y es muy responsable de esto que tengamos una microbiota adecuada. Cuando tenemos la microbiota alterada, este porcentaje de serotonina se reduce y al reducirse sentimos ansiedad, sentimos depresión y no tiene que ver tanto por el ambiente, como les decía, que las emociones se regulan en el sistema límbico, sino porque no tenemos la cantidad suficiente de este neurotransmisor para sentirnos adecuadamente bien. No estamos solos. Muchas bacterias y virus, como les comento, influyen en las emociones y nos ayudan, tanto ayudándonos como haciéndonos perder un poco la cabeza. Ellos son la microbiota y nos superan 10-1 por cada célula humana. Es decir, hay 10 de estas bacterias por cada célula. Nosotros solamente somos el 10% de este conjunto de organismos que andamos juntos. Somos básicamente un transporte de microbios, que son mucho más pequeños, obviamente, que la célula. Y aquí viene una pregunta importante, ¿no? ¿Quién decide? ¿Dejamos que decidan ellos o decidimos nosotros cómo sentirnos, cómo curarnos, cómo mantenernos sanos? Aquí podemos ver una microbiota sana, saludable, y el alimento del cual ellos se alimentan, ¿no? No por ser redundante. Y acá vemos la microbiota patológica y qué es lo que come. Básicamente, estos microorganismos tienen la capacidad de decidir también por nosotros qué es lo que queremos comer. Y es así como, por ejemplo, una cándida puede decidir que necesitamos comer azúcar y darnos ansiedad por comer productos extremadamente dulces o calorías elevadas. Es decir, estos pequeños hongos, en este caso, por ciertos neurotransmisores, hacen que nosotros tengamos una predilección y hasta, por así decirlo, una necesidad imperiosa de consumir azúcares. Entonces, elegimos comer azúcares y los alimentamos a ellos. Este componente, que es el glutamato, que también está muy presente en la comida procesada y también en nuestra comida normalmente con el Ajinomoto, es un neurotransmisor excitador que es mejor evitarlo
Porque ya que nosotros de todas maneras los producimos, en mínima cantidad, cuando tenemos una sobredosis de esto, podemos ver acciones como hiperactividad, falta de sueño, falta de concentración. Es muy importante, hay mucha información acerca de ella, yo los invito a que googleen y que puedan buscar más acerca de los efectos nocivos del glutamato que están presentes en toda nuestra comida, porque en realidad tenemos la forma, tenemos la opción de decidir si nos mantenemos en un estado saludable o le hacemos caso a las bacterias que quieren que comamos mal, ¿no? Y con las consecuencias que podemos ver. Un poco más de esto les va a hablar Gloria sobre el tema de los hábitos y la nutrición por emoción. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Muy interesante lo que nos estás explicando, Ricardo, gracias. Y ahora para continuar, vamos a ver qué cosa es hambre real y cuándo es hambre llamada emocional. ¿Cuándo? ¿No? Entonces, el hambre real en situaciones, digamos, normales, de equilibrio homeostático, sería la necesidad de comer para reponer nuestras energías. El estómago nos enviaría señales al cerebro indicando que necesitamos comida para seguir viviendo, para recobrar nuestra energía, para seguir activos y en buen estado de salud. En esta esquema, ¿no? El peso ideal sería la forma en que se regula. A ver, la siguiente. El peso ideal es el equilibrio homeostático entre el número de calorías que nosotros ingerimos y el número de calorías que estamos consumiendo. Esto no siempre es así porque a veces sabemos que nosotros estamos comiendo más de lo que necesitamos y por eso es que hay la tendencia a la obesidad o por la falta de ejercicio físico también no estamos realizando tanta actividad y no necesitamos consumir tanto, ¿no? Por eso es que en realidad el hambre real está influenciada por factores culturales y ambientales. Esto surge desde el nacimiento, desde que el niño empieza a lactar, con las prácticas de crianza. Las madres lactantes generan una impronta en la cantidad y calidad de comida, de leche que les están dando a los niñitos, y después, poco a poco, desde los 6 meses, en la comida que les dan. Algunas madres son ansiosas y dicen, mi hijo no come, y lo fuerzan a comer, y entonces el niñito se acostumbra a tener mayor cantidad de comida que la que necesitaba recibir. Entonces ahí se ve que el comer hay una relación también con el afecto, muchas veces, que es la nutrición afectiva. El niño cuando lacta no solo está tomando leche, sino está nutriéndose con el contacto afectivo con su madre, con las sonrisas, la palabra, los gestos, el contacto piel a piel. En la siguiente lámina podemos ver a qué podemos llamar hambre emocional. El hambre emocional es aquella que encubre otros motivos, que pueden ser estas emociones o refuerzos del ambiente, como nos enseñó a comer nuestra madre, ¿no? Los incentivos del entorno. Es el hambre que, por ejemplo, dicen, ¿no? La comida, el amor entra por el estómago. Ahora, a la luz de estos descubrimientos, vemos que no siempre el estómago va a estar alimentándonos bien, pues podemos tener comida no saludable y las ganas de comer por ansiedad, como hemos visto, los dulces, es en realidad ganas de compañía, de afecto, de seguridad, o frustración, aburrimiento, las otras emociones. Aquí en la lámina vemos a esta jovencita que está con cara de frustrada, aburrida, y se está comiendo un gran pote de helado de chocolate, ¿no? Ella sola. Aunque ustedes no crean, tengo una amiga que me decía, yo compro 2 tarros de chocolate, de helados, uno para mi casa y otro para mí. Y se lo comía ella sola todo. O sea que hay personas que hacen eso realmente. En la siguiente lámina vamos a ver una diferencia entre qué es el hambre real y qué es la llamada hambre emocional. El hambre real aparece poco a poco, en cambio el hambre emocional aparece repentinamente. Es un antojo muy fuerte que nos da. El hambre real se satisface con diferentes opciones de comida. En cambio, el hambre emocional es un antojo por un alimento determinado.
Por ejemplo, es cuando el niño está yendo en situaciones normales, cuando los sábados íbamos a hacer las compras al supermercado con nuestro niño después de haber tomado el desayuno, ya estaba bien, y el niñito de, mamá, tengo hambre, quiero papitas Lays. Entonces, ¿qué hambre es? No es un hambre real, es un hambre emocional. Probablemente el niño se sentía que la mamá no le estaba haciendo caso, que estaba alterado, ¿no? Que la mamá estaba corriendo rápido tras los alimentos, y eso es el hambre emocional que le da la situación de querer demandar algo que no le va a nutrir tampoco, ¿no? Ahí depende de la inteligencia de la madre el poder decir, no, hijito, vamos, ya nos va a faltar poco, y distraerlo y tener otro tipo de relación con él. La tercera característica sería que cuando tenemos hambre real no necesita una satisfacción inmediata. O sea, nosotros podemos estar en ayunas hasta 2 días, 3 días a punta de agua y líquido, se puede. Bueno, yo lo intenté una vez por motivos de que participé en un grupo, pero el asunto es que no necesitamos comer todo el día. Hay personas que recomiendan un ayuno de, por ejemplo, un día comer solo fruta o estar solo líquidos, y que eso es bastante saludable, ¿no? En cambio, en el hambre emocional hay un fuerte impulso a la satisfacción inmediata que es impostergable. En el hambre real, la persona deja de comer cuando está llena. En el hambre emocional, la persona continúa comiendo aunque esté llena. Y ahora también, a la luz de esto que estamos viendo de la microbiota, ¿no? Puede ser que el hambre emocional esté vinculada con estos impulsos que provienen de la microbiota y de nuestros microorganismos que nos exigen un tipo de alimento, y que están llevándonos a elegir comer cuando ya no queremos, o comer las cosas que no son nutritivas para nuestro organismo. Así es que de esto también los dejo ahora con Ricardo para que continuemos con el tipo de alimentos que estén más favorables para tener una vida saludable. Ahora vamos a hablar de las soluciones, ¿no? Los alimentos que te devuelven la armonía. Es posible modular nuestras emociones, esa es la buena noticia, modificando nuestro tipo de alimentación, adaptando nuevas costumbres, hábitos saludables que tal vez los hemos perdido, y entendiendo un poco esta nueva visión de la dinámica del cuerpo y la mente, que todo está conectado. Aquí voy a mencionar algunos que yo sugiero deben estar incluidos en toda dieta saludable. Esto es muy importante, el ácido graso, los omega 3, porque no los consumimos muy comúnmente. Y ellos son neuroprotectores y tienen muchísimas características eh, para evitar ansiedad, para evitar síntomas de depresión. También tienen características relacionadas al crecimiento de las nuevas neuronas, a la neurogénesis. Así que para los niños es vital consumir ese tipo de alimentos. El aceite de oliva, que no está acá, que también está dentro de los ácidos grasos, los ácidos grasos esenciales. Son esenciales porque el cuerpo no los produce y necesita obtenerlos de la alimentación. Otro muy importante, y que se están descubriendo tantas propiedades sobre este ingrediente, es la cúrcuma, que nosotros le llamamos palillo. Es un desinflamante por naturaleza, y es un desinflamante que no tiene efectos secundarios, principalmente, y que tiene una característica que puede atravesar una barrera del cuerpo, que es la barrera hematoencefálica, haciendo que llegue a desinflamar procesos producidos en el cerebro, que es algo que normalmente una pastilla no hace. Todo lo que nosotros comemos no entra necesariamente, no tiene contacto con nuestro cerebro, porque están dentro de una barrera, ¿no? Este químico, la curcumina, tiene la posibilidad de penetrar esa barrera y lograr ese efecto protector en las neuronas, ¿no? Los probióticos vegetales y lácteos son básicos para la alimentación de nuestra microbiota saludable, la simbiótica, la que nos ayuda, y ella a su vez
cuando es saludable y está bien alimentada, nos ayuda produciendo serotonina y otros neurotransmisores necesarios para sentirnos bien. Los frutos secos, también ricos en minerales, importantísimos, como el magnesio y el hierro, impiden que tengamos fatiga, nos dan energía, y también son ricos en triptófano, que es un elemento con el cual nosotros hacemos la serotonina. Los frutos rojos, ricos en flavonoides, también contribuyen a la producción de dopamina. Dopamina es otro neurotransmisor que está involucrado en todos los procesos de recompensa, de felicidad, de alegría, de motivación. Entonces, los frutos rojos nos hacen más felices, en teoría. El chocolate, en pequeñas cantidades, por favor, y el chocolate real, no el de la tienda, el que dice sabor a chocolate, sino el chocolate puro, el cacao, un chocolate 80%, tiene un efecto neuromodulador muy bueno porque produce endorfinas. Las endorfinas nos reducen el cortisol, que es una hormona de la inflamación, y también el dolor. Cualquier dolor que estemos sintiendo, también la endorfina reduce este sentimiento de dolor y nos pone de mejor ánimo, ¿no? De todas maneras, evitar que sea muy dulce, que no tenga azúcar añadida, para no lograr el efecto contrario. Vamos a hablar también de algo importantísimo. No podemos hablar de nutrición sin mencionar el ejercicio físico, porque el ejercicio físico no es solo físico, es parte de nuestro sistema de estar bien, es parte de un sistema de desintoxicación. Del ejercicio físico, pues es la clave de la tranquilidad. Hay que hacer una especificación, porque no es lo mismo actividad física que ejercicio físico y que deporte. La actividad física es todo lo que hacemos normalmente que nos causa movernos, ¿no? O sea, por ejemplo, ir caminando al trabajo, limpiar la casa. Pero esto no mantiene la mente enfocada en el beneficio, ¿no? Nos mantiene tal vez pensando en el futuro, tal vez cómo vamos a llegar, eh, tal vez pensando en algunos problemas, y entonces esto no es tan saludable, ¿no? En cambio, el ejercicio físico nos da muchos más beneficios, ¿no? La concentración, la rutina, los movimientos hechos para esforzar al máximo el músculo y obtener un beneficio de esto, ¿no? Es rehabilitador, produce un sentimiento de logro y desintoxica nuestro cuerpo. El deporte es bueno, pero tiene sus salvedades como que puede dañar, podemos lastimarnos, podemos lesionarnos si es que nos sobreexcedemos en el deporte. También nos hace tener un esfuerzo máximo en competición, ¿no? Orientados a ganar. Y eso, para lo que es esta conferencia, recomendamos más el tema del ejercicio físico que el mismo deporte en sí. El mindfulness también, muy importante porque es una práctica psicológica, pero es una herencia de las tradiciones indias, del yoga. Nos ayuda a vivir en el presente, ¿no? Aquí podemos ver una línea de tiempo. Todos los que están viviendo en el pasado pueden ser propensos a deprimirse si es que tienen recuerdos tristes. Y todas las personas que viven pensando en el futuro primordialmente son ansiosas. Tienen ansiedad porque planifican. Y planificar está bien cuando es una forma ordenada, pero cuando no tenemos control sobre el futuro, no tenemos en realidad una certeza de que va a pasar de la manera en que pensamos. Y entre esa disrupción nos produce ansiedad. Algunos mensajes de libertad para poder pasar a la rueda de preguntas. Mensajes de libertad desde el encierro, porque estamos todavía en cuarentena cuando se está haciendo esta conferencia. Tenemos la oportunidad de hacernos responsables por mantenernos sanos, prevenir en lugar de esperar a estar enfermos. Siempre pensamos que el médico nos va a curar, cuando nosotros debemos evitar, tratar en lo posible de enfermarnos, no esperando una cura.
Podemos ser libres de enfermedades no transmisibles. Estamos viviendo una pandemia, pero no es la única y no es la más alarmante de todas. Las enfermedades no transmisibles, las que no se contagian, matan 41 millones de personas al año. Y esto es porque tenemos malos hábitos de ejercicio y alimenticios y de pensamiento que nos produce en realidad estas muertes, ¿no? Cada año tenemos pacientes que se enferman crónicamente y pacientes que fallecen, tristemente. Tenemos la libertad de decidir estar sanos y saber qué alimentos consumimos para enseñar a alimentarse a nuestros hijos, ¿no? Es necesario que nos vean preocupándonos por cómo nos alimentamos para que ellos aprendan que esta alimentación puede ser eh, aprendida por ellos y aplicada después para su propia vida, ¿no? Y tener estos niños sanos y exitosos, que es lo que buscamos. Para cerrar, 5 cambios importantes que yo considero para mejorar cualquier situación. Si cambiamos uno de estos, va a surgir la necesidad de cambiar en una cadena. Ese es un círculo virtuoso, ¿no? Si cambiamos nuestros pensamientos, vamos a estar conscientes de poder cambiar una alimentación. O si cambiamos la alimentación, también nuestros pensamientos van a estar menos agobiados para poder pensar en salud, ¿no? El ejercicio físico también nos cambia el panorama. La desintoxicación, ¿no? Comer sano, beber abundante agua, esto es parte de cambiar la mente, ¿no? Y el ambiente. Cuando nos damos cuenta que el ambiente nos hace daño, podemos también modificarnos para poder ofrecer un buen tiempo de calidad a nuestro propio cuerpo, ¿no? Y, no sé, salir al campo, ir a algún lugar donde podamos oxigenarnos y tener una mejor conexión también con nuestro ambiente. Estos 5 cambios yo los recomiendo porque ante cualquier situación que estemos viviendo, sea cual sea, intentar empezar con uno nos va a dar la libertad de poder seguir este camino a estar saludables y mantenernos así hasta muy mayores. Les doy las gracias por la reunión. Vamos a pasar a una rueda de preguntas. Hola, muchas gracias. Ha sido una linda presentación de un tema sumamente interesante. Yo creo que algunas preguntas deben surgir entre ustedes y las pueden hacer por el chat para poder ir organizando. Aquí hay una primera pregunta, a ver, ¿cuántas veces a la semana es recomendable comer carnes rojas? Carnes rojas, en realidad, lo mínimo posible, porque tenemos, yo sé que las carnes aportan creatina, aportan distintos nutrientes importantes, proteínas sobre todo, pero no es un producto, digamos, de una necesidad imperativa. Las carnes rojas depende mucho de la crianza del ganado, de qué tipo de carne estamos comiendo, y esto nos puede, en realidad, si consideramos que las vacas, los animales de carne, reciben hormonas o reciben antibióticos, esta carne que nosotros comemos puede afectar nuestra microbiota, porque directamente los antibióticos que pueden comer afectan a lo que comemos. Entonces, es muy importante tener esta salvedad. Yo preferiría ponerlo pues, máximo una vez cada 15 días. Si quieren comer una proteína de calidad, hay muchos vegetales que las tienen. Y si no, en todo caso, el pescado. El pescado también es un elemento valioso para el aporte de proteínas, además de que tenemos omegas. Acá tenemos una del desayuno saludable que yo la podría contestar. Acá nos pregunta Brinda, ¿no? ¿Cuáles unos ejemplos de desayuno saludable? En desayuno saludable para los niños deben comer bastante fruta al comienzo de la mañana, hidratarse, ¿no? Comenzar con agua
ahora me dicen que el agua con limón tibia es muy buena para mejorar el sistema inmunológico, o sea que darle su vasito de agua con limón antes de nada y luego ya comer alimentos como pueden ser las frutas secas, que dan bastante proteínas, ¿no? Y luego está las frutas naturales, los jugos, ¿no? Eh, el pan no mucho, a no ser que sea una tajadita de pan integral, eso sería bueno. A Sí. ver, otra pregunta. Uy, hay un montón de preguntas. Sí, acá hay una. ¿Cuántas horas tienes que hacer ejercicio mínimo al día? Yo creo que 20 minutos de ejercicio aeróbico diario son por lo menos la cantidad mínima que debe hacerse para lograr el efecto de desintoxicar el cuerpo. Porque nosotros empezamos a hacer ejercicio y en los 10 minutos recién estamos comenzando a sudar, ¿no? Recién el cuerpo empieza a procesar la oportunidad de desintoxicarte y a sacar las toxinas por el sudor. Así que sí, menos de 20 minutos, bueno, por lo menos mínimo 20 minutos al día los va a mantener en un estado saludable, ¿no? Y sentir que han hecho ejercicio, ¿no? Hasta que si pueden tener un poco más, sería mucho mejor. Acá hay una sobre la leche. ¿Cuántos vasos de leche recomendaría tomar al día a los preadolescentes? Bueno, sobre la leche hay bastante debate, ¿no? Las últimas investigaciones señalan que los niños no deben tomar leche a partir después de que son lactantes, ya tendrían que tomar otro tipo de nutrientes, ¿no? La leche genera lo que dicen la mucosidad excesiva y da propensión a tener flemas. Entonces, ahora se usa mucho la leche de almendras, que es un sustituto, ¿no? Y yo creo que eso sería una recomendación al día, ¿no? No se debería tomar tanta leche de vaca, en realidad. Aquí hay otra pregunta que dice, se habló de la automotivación, ¿cómo se puede hacer para mejorarla? Bueno, tenemos que mejorar todo nuestro sistema, como ha explicado Ricardo con esa linda lámina de los 5 factores que nos pueden cambiar la vida, ¿no? Tenemos que cambiar por nuestros pensamientos, estar en el presente, tener pensamientos optimistas, pensar en positivo, ¿no? Pero también mejorar nuestra alimentación, el ejercicio físico, el estar pensando en cosas que pueden ayudarnos a salir adelante, pero con optimismo, ¿no? De estar en el presente, pero proyectándonos al futuro como se dice, con buenas vibras. ¿Qué se puede consumir para aumentar el crecimiento? A ver, el crecimiento es el resultado del organismo funcionando adecuadamente y este correcto funcionamiento produce la hormona de crecimiento. Cuando nosotros dormimos adecuadamente, en nuestro sueño profundo se genera una hormona, cuando estamos en estado de sueño profundo, que se llama la melatonina. Esta melatonina es parte del proceso de estimulación de la hormona de crecimiento. Entonces, tener un sueño adecuado, una alimentación que no sea proinflamatoria, ¿no? Como digo, muchas verduras, pocas proteínas animales y en realidad una nutrición sana, saludable y también emocionalmente sana, va a ponernos en una cantidad de melatonina adecuada para el crecimiento normal, ¿no? La hormona de crecimiento lo que hace es estimula la duplicación celular y hace que se produzca este fenómeno del crecimiento, ¿no? Y bueno, uno va a crecer conforme también a su genética. Bueno, acá hay una pregunta del señor Luis Torres. Dice, los doctores pediátricos dicen que se tiene que comer carne roja 3 veces a la semana. ¿Qué podrían decir? Bueno, yo pienso que así como hemos hablado que la medicina tradicional nos enseñaba que el cuerpo humano estaba partido en sistemas o en aparatos y que no se interconectaban, y ahora vemos que todo está interconectado y que somos la respuesta y la consecuencia de un diálogo de ida y vuelta entre todos nuestros sistemas. Igualmente vemos que la medicina ha ido variando hacia una concepción más integrativa y pues
la carne roja sí se ha demostrado que no es tan beneficiosa para la alimentación, incluso cuando ya las personas entran en más edad, todos los médicos te dicen no debes comer carne roja porque tu sangre se pone espesa, porque empiezas a producir algunos tóxicos que te pueden enfermar, ¿no? Entonces yo pienso que es una cuestión de convicción, de creencia, de ya hasta de cambiar nuestros hábitos y que nos tiene que llevar, igual que al salir de este COVID-19, de esta pandemia, vamos a tener que cambiar nuestros hábitos y vemos que está cambiando el mundo y la naturaleza y nos mandan lindos videos de todos los animales en Australia saliendo por las calles o en Inglaterra, no sé, en todas partes están saliendo los animales a pasear por las calles. Igual nosotros vamos a tener que cambiar nuestros hábitos y poder salir de esta con mucho brío, con mucha más conciencia de unidad, ¿no? El planeta es uno solo y lo queremos preservar. Y una parte de eso es también cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, cuidar el entorno, y creo que ese es el mensaje que queremos darle, ¿no? Más integrativo. Bueno, sí, hasta cierto punto ha sido por muchos años muy considerada la carne dentro de la dieta, pero también tenemos que pensar que los alimentos que nosotros conocíamos cuando éramos niños ya no son los mismos que hay en disposición ahora, ¿no? Porque la industrialización ha hecho que estos productos que antes podíamos considerar saludables, incluyendo la leche, ya no lo sean, ¿no? El escándalo de la leche hace unos años, de que todos tomábamos algo de un tarro que pensábamos que era leche y al final era una mezcla láctea que han tenido que cambiar, ¿no? Entonces, tanto carnes como leches, como productos que también vienen procesados, han cambiado en su calidad. Y con el conocimiento de la microbiota, es que uno toma esta nueva perspectiva de que no solamente somos nosotros y estamos solos, sino que todo lo que comamos, tomemos o respiremos, va a alterar esta microbiota y la microbiota indirectamente nos altera a nosotros. Esa es la diferencia del enfoque. Acá tenemos una pregunta sobre cuál, si la alimentación tiene alguna relación con el desarrollo del lenguaje. Sí, claro que sí. Una persona que no tiene una correcta alimentación, sobre todo en ácidos grasos, omegas, vitaminas adecuadas, todo, en realidad la alimentación influye en todo. Es mucho más que sabido que la desnutrición produce problemas de aprendizaje, por lo tanto, interrumpe el neurodesarrollo, ¿no? Todo el niño es un cuerpo en desarrollo total de todas sus capacidades, pero para esto las células necesitan energía, necesitan no estar inflamadas y necesitan desintoxicarse adecuadamente. Cuando no sucede esto, hay interrupciones del neurodesarrollo que nos producen pues desarrollarnos más lentos, tanto a nivel motriz, cognitivo, de lenguaje, de capacidades de abstracción, y conforme van en el colegio se van dando cuenta que van apareciendo estos déficits, ¿no? Acá hay una pregunta que ¿cuál es la hora más tarde que podemos cenar y qué alimentos son recomendables para este momento? Bueno, dice el refrán que hay que tener un desayuno como reyes, un almuerzo como príncipes y una cena de mendigos. Y yo diría también que no es bueno acostarse con la cena que recién has comido, o sea, depende de a qué hora se acueste uno, pero por lo general yo diría que hasta las 7 máximo, porque después ya que un niño se acueste más tarde, ¿no? A las 6 o 6:30, podría tomar un alimento que sea nutritivo, pero ya no de tanta energía, nada de que tenga azúcares o chocolate o cosas así, porque eso lo va a activar mucho, ¿no? No sé qué tú dices, Ricardo. Sí, en realidad hay algunas prácticas que sugieren, por ejemplo, el ayuno intermitente, ¿no? Que sugieren que por lo menos que el cuerpo esté vacío de comida por 12 horas, por lo menos.
¿Por qué? Porque así le damos un descanso al páncreas para producir insulina, le damos un descanso a órganos que a futuro nos pueden traer problemas, ¿no? O sea, si comemos 5 o 6 veces al día, imagínense, hacemos trabajar a nuestro cuerpo más veces, ¿no? Y esto no es tan saludable porque eh, estamos exponiendo a varios químicos que en un proceso de digestión también pueden alterarse, ¿no? Es bueno tener un buen tiempo de ayuno, se puede decir, no ayuno diario porque no estamos acostumbrados, pero sí tener una ventana de tiempo que solamente sí nos hidratamos muy bien, pero que no tenemos alimento sólido, ¿no? Y el mejor tiempo que se puede dar para eso es mientras dormimos, o sea, al final de la noche, no sé, 7 de la noche máximo, como dice Gloria, una pequeña comida, y después de eso hasta el siguiente día, donde nos levantamos pues 6 de la mañana o 7 y rompemos el ayuno con el desayuno, ¿no? Por eso es la palabra, tiene algo de sentido. Acá hay una pregunta que dice, por favor, algún consejo sobre cómo apoyar a nuestros niños para una adecuada salud emocional sin estrés diario y la carga de tareas de clases virtuales, que a veces es bastante alta. Sí, bueno, para apoyar a nuestros niños lo que tenemos que hacer es que no estén tan pegados a las pantallas todo el rato. Yo entiendo que las clases virtuales les toman algún tiempo, ¿no? Por lo general no se están dando tantas tareas. Yo creo que lo que hay que hacer con los niños es jugar con ellos, interactuar afectivamente con tu hijo de una manera alegre, bonita, divertida, que les divierta a los dos. ¿Por qué no también hacer algunas tareas comunes para ayudar a la responsabilidad, como ahora nos toca ordenar el cuarto, o ahora nos toca hacer ejercicios, vamos a bailar, vamos a hacer karaoke, vamos a hacer 1000 actividades juntos? O sea, los niños no pueden estar solos ahora que están confinados. Si es un niño solo, sin hermanitos, peor todavía, necesita la compañía de un adulto y poder tener su tiempo libre como niño solo, pero también tener la compañía y cercanía de su papá o mamá o ambos que lo están ayudando a pasar este confinamiento de una manera más amable, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta que hay por acá? A ver, evitar el gluten mejora nuestra salud, o solo aquellos evitar productos que tengan glucotamato. Ah, no, esa es otra cosa. El Sí, glutamato monosódico no es, ¿no? Es otra cosa. el glutamato es un neurotransmisor que produce una alteración conductual porque es un neurotransmisor hecho para, por ejemplo, para despertarnos y todo. Y es muy importante que sepan que cada persona es única, tanto a nivel de conciencia, de pensamiento, como también lo es a nivel biológico. Entonces, no podemos generalizar, por ejemplo, que todos eviten comer gluten, o que todos eviten comer carnes, o que la leche. Nosotros, el motivo de esta conferencia es darles alcances para que lo consideren y lo vean también dentro en su propia familia, en su propio cuerpo, si es que piensan que que algo les está afectando, ¿no? En el sentido de la alimentación, ¿no? Cada niño definitivamente es un mundo, y entonces, y cada papá sabe también cómo alimentarlos dentro de lo posible, de las posibilidades. Lo que sí es que nuevos estudios, y puedo poner algunos papers más adelante para compartirlos, sí hacen evidencia de que existen productos que inflaman, ¿no? Aquí mencionaron algo del gluten, que también es la proteína del trigo. En algunos casos, a algunas personas, el trigo les produce una inflamación que puede llegar a ser muy crónica y que puede llegar a ser eh, a producir consecuencias neurológicas también. Entonces, hablemos de individualidad orgánica, ¿no? En ese sentido. Pensar que no debemos, no vamos a cortarle todos los productos que estamos tomando, pero sí hay algunos en común que sí es bueno considerar para tratar de eliminarlos,
que son los comunes, ¿no? La cantidad de azúcar que comemos es impresionantemente alta comparado a cualquier otra especie de animales en el planeta. Nosotros consumimos azúcar creo que 20 veces más de lo que deberíamos, si no es más. Entonces, esos productos y los productos artificiales sí son necesarios tratar de evitarlos porque producen en conducta alteraciones. Claro, que esa respuesta se relaciona con qué consumir para controlar las alergias. Las alergias son producidas por los colorantes, ¿no? Los preservantes, y por eso es que las personas especialistas en esta nutrición contra las alergias te dicen no darle a los niños ese tipo de alimentos. Entonces, ¿qué alimentos, si es que el propóleo puede controlar las alergias? No sabría decir, Yo no sé, como digo, no, tampoco sabría decir, es más más bien a veces el propóleo me ha producido alergia a mí. eres alérgica a las abejas, posiblemente te pase todo lo contrario, ¿no? Sí, Por eso es un buen ejemplo exactamente. de la individualidad orgánica, ¿no? Cada persona, he visto muchas conferencias de varios especialistas que salen a, a decir, digamos, afirmar que un producto funciona de cierta manera. Y los productos, por ejemplo, el propóleo ya es un producto, no tienen no son como los alimentos, ¿no? No tienen esa capacidad de ser igual para todos, ¿no? Entonces, como algunos somos alérgicos a ciertos alimentos, también somos alérgicos a muchos productos y va a funcionar dependiendo de cada microbiota, como digo, de cada configuración de nuestra genética, incluyendo cada factor nos hace diferentes, ¿no? Y por lo tanto, no se puede afirmar a ciencia cierta de que un producto específico logre el resultado. Eso también va para las medicinas, tristemente. Acá hay una pregunta sobre las clases de educación física que podría ser interesante que se den más a menudo y que también que se enseñe a respirar en estas clases. Nosotros estamos pensando hacer en nuestros próximos ciclos de conferencias, de videoconferencias, una sobre mindfulness, Ujú. donde vamos a hacer una práctica de respiración en línea para que ustedes aprendan cómo es la adecuada respiración para estar oxigenados y que nuestro organismo esté saludable, ¿no? Funcione de una manera saludable, porque a veces no sabemos respirar y a mí misma, acá cuento una anécdota, a mí misma me pasó el hecho de que cuando recién estaba estudiando psicología, entré a una práctica de un grupo de práctica, ¿no? Y el profesor dijo, a ver, a respirar todos, y nadie sabía respirar. Entonces hay que respirar con una respiración profunda, diafragmática, inhalando. Al inhalar inflas tu estómago y al exhalar lo, lo pinchas y el globo se desinfla, ¿no? Entonces esa es la respiración profunda y diafragmática que todos tenemos que hacer para estar tranquilos, para estar a tono con nuestras emociones y nuestra conciencia plena del día. Eso es lo que todos tenemos que hacer, de rato en rato estar, uy, ¿cómo estoy respirando? Entonces, esa es la próxima conferencia que vamos a estar preparando para ustedes. Parte de la respiración Acá, a ver consciente, si otro. ¿no? Una, una Sí. preguntita que leí interesante, que es si recomiendas reemplazar el azúcar por la stevia. Bueno, la stevia es una planta en sí que produce el dulce, pero ojo, que hay unos productos que dicen que son stevia, que no son stevia, así que mucho cuidado con eso, porque terminan siendo un edulcorante más tóxico que es el realmente azúcar. Yo creo que en realidad en un principio pueden utilizar stevia para ir dejando la necesidad de comer azúcar. O sea, la idea no es saco el producto dulce del azúcar y me voy a comer la misma cantidad de dulce en stevia. La idea es que dejemos de tener primero la necesidad ansiosa de comer el azúcar. Y la idea es irla reduciendo de a poquito, si no quieren no cambien stevia, sino que una cucharita menos en el té o en el café, una cucharita menos en la leche, en el desayuno que tengan, ¿no? No endulcen los jugos, ¿no? Los jugos que sean
ya son de fruta, Naturales. no hay que ponerle azúcar. Y ir bajando un poco la desensibilización que tenemos todos por comer grandes cantidades de azúcar. Si se dan cuenta, los que han hecho dieta, los que hemos hecho dieta, en realidad ahí nos dicen, ya, deja de comer azúcar. Cuando vuelves a probar el azúcar, hasta lo más, la fruta más, la fruta menos dulce nos parece una miel. ¿Por qué? Porque obviamente nuestras neuronas han estado tan excitadas por ponerle azúcar en la lengua, el azúcar en la lengua, que se desensibilizan y cada vez sentimos menos el sabor del azúcar. A nuestros niños una buena opción es no acostumbrarlos a productos muy dulces, cosa que ellos van a sentir mejor el sabor también de los productos sin necesidad de agregarle y agregarle y agregarle más azúcar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Okay. ha sido muy simpático estar con ustedes esta mañana. Nos hemos extendido un poco en el término de la conferencia. Sí. Voy a ponerle el énfasis en que si ustedes tienen más preguntas pueden escribir a tallerparapadres@euramericancollege.edu.pe. Quiero agradecer a todos por su interés, participación. Es un tema novedoso, para algunos puede haber sido que no lo concuerdan. En todo caso, nosotros pensamos que son las investigaciones de un modo de ver de vida que nos parece que es muy integrativo y que lo hemos hecho con gran entusiasmo para poder compartirlo con ustedes, ¿no? Y tener todos nuevas formas de salir adelante de esta crisis que todos estamos viviendo. Como les digo, también es importante que en estos momentos las familias se mantengan unidas. Ya no vamos a ser personas aisladas, somos familias que viven en grupos y lo que nos pasa, lo que le pasa a uno del grupo le pasa a todos. Entonces tenemos que tener esa visión más solidaria entre nosotros mismos, el darnos cuenta que si son niños pequeños van a necesitar más apoyo, que si son niños adolescentes también necesitan apoyo, pero tampoco necesitan estar todo el día solos, aislados o conectados a las pantallas. Necesitan también tener diálogos familiares, momentos de baile. Por ejemplo, vamos a hacer un concurso de baile, un karaoke familiar o una charada. Ese tipo de cosas nos vayan a ayudar a integrar más a las familias y a producir más vínculos afectivos bonitos entre nosotros. Para terminar, le doy la palabra a Ricardo y ya damos por concluida nuestra charla. Bueno, en realidad ha sido un ¿Tus gusto. palabras finales? Estoy muy feliz de haber podido compartir esto con ustedes. Les agradezco la paciencia, el tiempo, porque nos hemos pasado un poquito. Y cualquiera de las preguntas que hayan quedado en el aire, que tristemente no podemos responder porque en realidad son bastantes, encantadísimo de responderlas por el mail donde les llegó la invitación, que es de Taller para Padres. Ahí vamos a responder las preguntas que podamos. Y, y muy agradecido nuevamente. Espero poder verlos en otra conferencia que tengamos muy pronto. Eso es todo. Muchísimas gracias. Cuídense y respiren, sean felices. Vamos a salir de esto adelante todos juntos. Y espero poder vernos muy pronto reunidos en alguna ocasión nueva. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós.